¿Cómo está? Abogado Juan José, ayúdame por favor, habiliteme para compartir la pantalla. Se congeló. La señora Ley. ¿Cómo está? Muy buenos días, señorita Johanna. Mire, lo que se subió a ese grupo en este momento fue solamente para dar el ejemplo de cómo se debe dar la prueba al finalizar cada módulo y de cómo se debe de enviar de manera correcta las asignaciones, ¿no? Recordemos que en ese grupo solo vamos a manejar lo referente a las pruebas o evaluaciones a rendir al finalizar de cada módulo. Y dentro del grupo en el cual está dividido por el horario correspondiente, se van a manejar el envío de las asignaciones. De igual manera, en ese grupo se va a publicar lo que es las clases que se encuentren grabadas y el material que el docente haya compartido con ustedes en el desarrollo de las mismas clases, ¿no? Así que lo que se subió en este momento al grupo se lo hizo para poderles dar el ejemplo de cómo se debe, en primer lugar, acceder al examen y al finalizar cada módulo, y en segundo lugar, cómo deben de enviar las asignaciones. En este caso, la primera asignación que va a quedar registrada
dentro del Edmodo sería el deber que les acaba de enviar el docente, el abogado Juan José Torres, de enumerar los 6 principios que consideren de vital importancia para el correcto manejo de la administración de justicia en el Ecuador. Dice que también deben citar de manera bibliográfica las normas APAS en formato simple y, de ser posible, citar apreciaciones de jurisconsultos. Tienen que utilizar una letra Arial de tamaño número 12 con un interlineado de 1.5. El trabajo debe contar con un máximo de 5 hojas o 5 páginas y con un mínimo de 3. Ya, listo, amigo. Ahora yo ya le envié a su teléfono toda mi información y a mí todavía no se me activa el curso. Por favor, si me puede ayudar, tenga la gentileza. Correcto. La validación la vamos a realizar después de esta intervención, ¿no? De la explicación de cómo deben de manejar correctamente las páginas. Ahí se les va a validar. Una vez que termine de realizar esto, procedo a validar todos los mensajes que me han llegado en el transcurso del día de ayer y el día de hoy y a generar los códigos de manera independiente. Bueno, vamos a proceder. Tenemos una tarea para el día de hoy, entonces si fuera factible que de una vez nos habilite. Eso le Claro, iba a correcto. comentar, estimada Joana. Por este tipo de cuestiones vamos a iniciar directamente con la clase sincrónica, y los deberes los podrá presentar directamente al correo notificación.slack@hotmail.com. Por esta ocasión vamos a realizarlo de esa manera, ¿sí? Posterior a eso ya el área de sistemas, el secretario se va a encargar también de poder aceptarlos y darles cupo en esta aula virtual, ¿no? Ahora, me comenta compartir pantalla, sí, por supuesto. Doctor, una consulta. Sí. Ahorita usted puso en el correo notificación, ¿sí va con la tilde? No, sin Sí, tilde, sin tilde. Ah, sin tilde. Ah, muy Eso le bien. iba a comentar, que me jugó mal un poco el autocorrector. Estimado Rafael, vamos a dar clase y posterior vamos a solucionar este tipo de cuestiones, ¿no? Posterior a esto, vamos a ver si realizamos un video o cualquier tipo de instructivo con respecto al aula virtual. No ha surgido ningún problema en el horario semanal, por tal motivo no hemos realizado ese tipo de videos, pero al surgir este problema ya en intensivo, vamos a subsanarlo, ¿no? También, bueno, supongo que se han suscitado este tipo de inconformidades porque no tuvimos clase la semana pasada. Entonces no hemos tenido la oportunidad de poder encontrarnos, ¿no? Para poder comentar estos problemas, ¿sí? Procederemos a dar clase exactamente a las 12 del día con 12 minutos. Procederemos a dar la primera clase, la primera materia. Respecto a los deberes, ustedes pueden enviarlo hasta el día de mañana, ¿les parece? Hasta el día de mañana, sábado, Abogado. 12 del día. Abogado, Sí, coménteme, por favor, Rafael. me indicaba la parte de gerencia y presidencia de que las tareas que se envíen el día de hoy en los intensivos se las publique en lo que es la aplicación del Edmodo con un tiempo para que puedan resolver lo mínimo del fin de semana. Es decir, que si se las envió el día viernes, se las deje activas para que la puedan enviar hasta el día lunes. Como máximo. Dejo abierto el Edmodo, me comenta, ¿no? Correcto. O sea, Ya. para que puedan tener opción a enviarla hasta el día lunes a la medianoche. Ya. El primer deber, el que yo les anexo en el chat, respecto a enumerar 6 principios, eso sería directamente al correo. Lo que tú me comentas es respecto al segundo deber, ¿verdad? Que es el garantismo penal. Dejar abierto. No, a ver, has enviado 2 deberes hoy día, ¿no? No, el anterior es netamente para subsanar la asistencia del feriado. Es un deber netamente Listo, entonces sincrónico. ambos deberes van a estar disponibles hasta el día lunes a la medianoche. Igual, yo me voy a encargar de programar todo eso. O sea, si te pido de favor de que me envíes todos los detalles, ¿no? Que tienen que seguir para el correcto desarrollo de cada una de las asignaciones y asimismo poderlas yo crear.
cojo, Ya. las creo en el grupo correspondiente y me indicas a qué horario pertenece. Ya, está bien. Está bien. Dale, listo. Vamos Entonces a quedamos proceder en a la eso. clase porque no podemos frenarnos por este. Dilatar más el tiempo, exactamente. Ok, Prosiga, listo. doctor. Listo, listo. Gracias, Rafael. Ahora, res- respecto al primer deber referente a los principios, tengo entendido que no han podido recibirlos, por tal motivo vamos a hacer una pequeña premisa de lo que son los principios constitucionales y la importancia de los mismos referente al artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referente a los principios para una mejor administración de justicia en el área constitucional. Ahora, quisiera por favor, que las preguntas que se manejen a manera de interrogante, a manera de aclaración, sean relacionadas directamente al tema. De lo contrario, como sabemos, Intensivos está un poco retrasado respecto a la materia, no queremos que se den más dilaciones. Ahora, empezaremos con un tema básico, como es la pirámide de Kelsen, establecida en la Constitución ecuatoriana, específicamente en el artículo 425 de la misma, en el que se establece cómo se manejarán o cuál es la jerarquía presente de las normas en la legislación ecuatoriana, en la Constitución, en nuestra Carta Magna. Podemos visualizar entonces el artículo 425, voy a proceder a buscarlo en este momento. Ok, procederemos a la opción de compartir pantalla. ¿Qué determina el artículo 425? El orden jerárquico de la aplicación de las normas será el siguiente. La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Referente a esto, ¿qué pasaría si una norma inferior en la pirámide de Kelsen sobrepasa a una superior? ¿Qué pasaría? Habrán dos escenarios posibles. El primero, en el cual la norma inferior ofrece menor beneficio que la Constitución o que la norma superior. En este caso, se aplicaría lo establecido en el 425 referente a la jerarquía de la pirámide de Kelsen, ¿no? En cambio, cuando se den mayores beneficios o ampliación de derechos a cualquier tipo de sujeto de derecho referente a personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y naturaleza, los sujetos de derecho establecidos en el artículo 10 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, cuando se ofrezcan más derechos en la norma inferior que en la superior, al ser el Ecuador un Estado garantista, se va a preferir aquella norma que amplíe derechos, ¿no? Se preferirá entonces la ampliación por encima de la restricción de derechos. Asimismo, en el estudio del moderno constitucionalismo, hablaremos de una pirámide invertida. La misma pirámide de Kelsen, sin embargo, se manejará de manera invertida, únicamente a manera de entendimiento para poder explicar el fenómeno de la irradiación. ¿Qué quiere decir esto? En la primera pirámide de Kelsen, la Constitución se encontraba en la cúspide de la misma, ¿no? Sin embargo, en el fenómeno de irradiación se encontrará invertida la pirámide. La Constitución se encargará de irradiar a todas las normas jurídicas, a todas las leyes ordinarias, a todas las leyes orgánicas, etcétera, ¿no? La misma será aplicable para todos. Todo debe estar concatenado en un bloque de constitucionalidad. ¿El bloque de constitucionalidad qué es? Es un molde en el que se integran varios ordenamientos jurídicos en el Ecuador, como leyes, decretos, fallas de la Corte, entre otros, ¿no? Sin embargo, cuando exista cualquier tipo de incompatibilidad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, se romperá lo que es el bloque de constitucionalidad.
Por lo cual, deberemos utilizar dos mecanismos para subsanar y mantener, en este caso, intacto lo que es el bloque de constitucionalidad, como es el control de constitucionalidad y también la acción de inconstitucionalidad. Eso lo veremos en lo posterior, únicamente lo comento manera de premisa para posteriores clases, ¿no? Ahora, respecto a los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tenemos el debido proceso. El debido proceso es el principio más importante referente en nuestra Constitución. Engloba asimismo este principio varios subprincipios. ¿El debido proceso qué es? Es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse las partes en un proceso. Por ejemplo, principios, subprincipios, como pueden ser oportunidades de ser escuchados, de ser oídos dentro del mismo, por un tribunal competente, determinado por la ley, asimismo por un tribunal independiente e imparcial. Esas son dos bases importantes de lo que es el debido proceso, independencia e imparcialidad. Independencia refiriéndose a no estar sujeto a cualquier tipo de influencia externa, influencia política, entre otras, influencia monetaria, entre otras. La imparcialidad de no tener preferencia por ningún tipo de vínculo familiar, vínculo amistoso, etcétera, ¿no? Esas son las dos bases principales del debido proceso y este debido proceso también incluye lo que son subprincipios como es el principio de contradicción. ¿A qué nos referimos con el principio de contradicción? Pronunciarnos respecto a las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, ¿no? En el caso de que existan pruebas, por ejemplo, ilícitas, se podrán impugnar este tipo de pruebas mediante lo que es el principio de contradicción, con lo cual podrán los abogados realizar una defensa técnica de calidad hacia sus defendidos. Proseguimos entonces. Es necesario poder revisar lo que son definiciones por parte de jurisconsultos afamados en el país, como puede ser el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. ¿Qué determina él respecto al debido proceso? Determina que el ciudadano tiene derecho a la iniciación, desarrollo y conclusión de un proceso en donde se respeten todas las normas garantizadoras existentes, ¿no? Entonces, podemos visualizar respecto al debido proceso en el artículo 76 de nuestra Constitución todas las normas específicas a la mayoría de materias, a la mayoría de, en este caso, especialidades. Sin embargo, respecto al artículo 77, veremos las especificaciones necesarias respecto al debido proceso penal, ¿no? Además de lo establecido en el artículo 76, en el área penal se tomarán las indicaciones establecidas en el artículo 77. Otros principios importantes, y ya para finalizar el principio del debido proceso, tenemos el derecho a la acción y lo que es el principio de tutela judicial efectiva. ¿Cuáles son los principios o cuál es la importancia de los principios? Habría que determinar qué son los principios según Robert Alexis. Los principios son mandatos de optimización en la aplicación de derechos. ¿A qué me refiero con esto? Es importante distinguir que los principios son derechos. Son derechos. Sin embargo, tendrán mayor optimización respecto a otros derechos. Ahora, por ejemplo, tenemos el principio de no discriminación establecido en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Será un mandato de optimización. ¿Por qué? Porque mediante el principio de no discriminación, es decir, no discriminar a ciertas personas por pasado judicial, no discriminar por raza, no discriminar por distintas ideologías. Mediante este principio se podrán aplicar otros derechos, como es el derecho a la educación, como es el derecho a la salud, entre otros, ¿no? No se podrá privar estos derechos gracias al principio de no discriminación. Esa es la importancia de los principios y los mandatos de optimización. Veremos entonces lo establecido como segundo principio en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que es la aplicación directa de la Constitución. Al ser el Ecuador un Estado garantista, referimos que la aplicación directa se aplicará directamente a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Preponderará lo que son la Constitución y los tratados internacionales sin ningún tipo de trabas, ¿no? Como tercer principio tenemos la gratuidad de la justicia constitucional, mediante el cual el Estado debe asegurar que todas las personas, sin importar su nivel social o recursos económicos, puedan acceder por medio del derecho de acceso a la justicia
sin ningún costo y asimismo la asignación de un defensor público en el caso de así requerirlo y en caso de no tener los medios necesarios para tener un defensor privado. En ningún caso se podrá denegar justicia, ni se podrá solicitar ningún tipo de dádivas, favores, bajo riesgo los funcionarios públicos o funcionarios judiciales de recaer en el delito de conclusión establecido en los artículos 281, en el artículo 281 del Código vigente, ¿no? Proseguimos entonces con el sexto principio, el cual es la dirección del proceso. El juez puede intervenir y solicitar aclaraciones, acciones que conduzcan a resolver la litis, comparando el proceso como un campo nublado en el cual busca un faro de luz que puede iluminar cuáles fueron los hechos o cuáles fueron las razones suscitadas para el mismo, ¿no? Como séptimo principio tenemos el de formalidad condicionada, mediante el cual el juez adecuará formalidades teniendo en cuenta el objetivo de los procedimientos en la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución. Este principio doctrinario se encuentra implícito en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, en su última aseveración, en su último apartado, determinando la siguiente frase: no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. En el caso de que no se aplique esta disposición constitucional, la parte afectada podrá recusar al juez, ¿no? Tal cual establece el COGEP desde el artículo 22, hasta el artículo 29 de este cuerpo normativo, específicamente en su numeral 5, ¿no? Como octavo principio tenemos el principio de doble instancia, principio que tiene estrecha relación con la impugnación. Referente que la impugnación, según el autor Cabanelas, es el acto de combatir, contradecir o refutar una acción judicial cualquiera que sea su índole, ya sea índole testimonial, documental, pericial, o en este caso, en el caso del principio de doble instancia, una sentencia ya ejecutoriada. Este principio funge como una revisión del acto procesal impugnado, en este caso la sentencia, por un órgano jurisdiccional inferior. Recordando que en el Ecuador existe primera instancia y segunda instancia, lo que es la llamada Corte Provincial. A fin, estableciendo esta impugnación a la Corte Provincial, que se encargará de buscar una revocación o renovación de la decisión tomada por el Tribunal Inferior, por la anterior instancia, creando de esta manera una desconcentración de la justicia, de criterios para aplicación de justicia por parte de los jueces. Proseguimos entonces con el inicio por demanda de partes, el cual significa que el juez no puede iniciar de oficio un proceso, no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no hayan sido aportadas por las partes, a excepción, lógicamente, de diversos casos que exista la prueba nueva, referente, por ejemplo, a los casos de despidos ineficaces de mujeres embarazadas, en el cual únicamente se podrá anexar el certificado de nacido vivo después de que haya nacido el hijo en este caso, la accionante, ¿no? Se podrá establecer como prueba nueva este certificado de nacido vivo posterior a la demanda. Todo lo referente a pruebas nuevas se encuentra establecido en el artículo 166 del Código Orgánico General de Procesos. El principio citado tiene estrecha relación con el principio dispositivo y de aportación de parte, ya que se confía que las partes estimularán a los órganos jurisdiccionales en la consecución del proceso mediante comprobación de hechos, pruebas, estableciendo así una defensa técnica de calidad. Tenemos otro principio, el cual es el impulso de oficio. ¿Qué es el impulso de oficio? Es un deber constitucional del juez, ya que éste debe impulsar la causa tal cual lo determina el jurisconsulto Ricardo Vaca. ¿Qué determina este jurisconsulto? Este desarrollo implica una progresión de lo imperfecto de la mejor manera posible. Es decir, las partes o las imperfecciones vendrán por parte, valga la redundancia, por parte de las partes, y la perfección vendrá por parte del juez. Es decir, existen abogados que no tienen experiencia, que tal vez puedan invocar normas de derecho que no son prudentes referente al caso planteado, o que tengan desconocimiento respecto a la consecución del proceso. En este caso, el juez deberá corregir lo establecido por las partes en el caso de que sea erróneo.
En palabras simples, cuando alguien ejerza el derecho a la acción y interponga una demanda al juez, a pesar de que el principio dispositivo no sea ejercido de manera idónea por las partes, proseguirá con el proceso hasta la audiencia, de oficio, es decir, sin necesidad de impulso por parte de los accionantes, ¿no? Como siguiente principio, tenemos el de motivación. ¿Qué es el principio de motivación? Es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada decisión o conclusión jurídica, ¿no? Es decir, la motivación se constituye como un juicio lógico en el que se compenetran los fundamentos de hecho y de derecho, y en el juez al momento de sentenciar, al momento de sentenciar, debe exponer a las partes de la sociedad por medio del sistema SACHE las razones que haya tenido para resolver, basándose lógicamente en fundamentos de hecho y de derecho. Como décimo principio tenemos el de comprensión efectiva, principio que le corresponde a los jueces, secretarios y ayudantes judiciales, que vienen a ser los secretarios de los secretarios, ¿no? Que consiste en que la ciudadanía en general pueda atender las providencias, atender y entender las providencias y sentencias judiciales sin ninguna clase de esfuerzo, otorgando al lector todas las armas necesarias para poder entender la misma por medio de un lenguaje sencillo, ¿no? Y anexando lo que es normas, artículos de normas ecuatorianas, ¿no? Para que puedan, en este caso, acceder a las mismas y poder entender. El juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética. Otro principio de vital importancia es el de economía procesal. ¿Qué es el principio de economía procesal? Significa el ahorro de tiempo, sin la existencia de dilaciones innecesarias en los procesos, buscando el alcance de la justicia en un tiempo prudente. Esto tiene que ver también con sus principios, como es el principio de concentración, el principio de celeridad y el principio de saneamiento. ¿Qué es el principio de concentración? Determina este principio que se deben dar la mayor cantidad de cuestiones debatidas en el menor número de actuaciones. Pongo un ejemplo, yo estuve en un proceso de curaduría por segundas nupcias, ¿no? Dentro de este proceso, lógicamente se abrieron dos brazos o dos vertientes, uno por parte de la madre y uno por parte del padre. Ahora, referente al proceso del padre, la persona que fungía de juez solicitó en primer lugar lo que era una audiencia de parientes únicamente para determinar cuáles eran los juradores ad litem. Y en lo consiguiente, 2 semanas en lo posterior, él convocó otra vez para que se dé respectivo juramento a estos juradores ad litem, ¿no? En cambio, dentro del otro brazo, por parte de la madre, todo se realizó dentro de la misma audiencia. Se nombró lo que eran los curadores y se dio el respectivo juramento. Por tal motivo, el segundo juez, el juez de la madre, pudo cumplir a cabalidad lo que era el principio de concentración, a diferencia de lo que fue el primer juez. Tenemos también lo que es el principio de celeridad, referente al respeto a plazos y términos establecidos en las normas, en las distintas normas ecuatorianas, e incluso realizarlo antes del tiempo previsto establecido en estas normas. El principio de saneamiento. Tenemos que la omisión de formalidades sean convalidadas por aquella parte que le favorezcan, incluso si dichas formalidades no son convalidadas, se da la opción para que las mismas sean convalidadas en lo posterior, ¿no? Como deseado principio, tenemos el principio de publicidad, del cual se afirma que la comunidad debe conocer por medio del sistema SACHE todo lo referente al manejo de la justicia, referente a los procesos, y deberá juzgar el buen accionar de la administración de justicia y denunciarlo en el caso que se asuma la existencia de algún tipo de irregularidad, ¿no? ¿Por qué es importante para los abogados el principio de administración, perdón, el principio de publicidad? Existen causas en las cuales no existe un acuerdo por parte de los abogados y los clientes. Por tal motivo se da el cambio de abogados. El nuevo abogado deberá visualizar todo lo sucedido hasta el momento dentro del proceso en el sistema SACHE. Será un mini expediente antes de revisar el expediente físico, como para tener una idea, para poder asumir
dicha representación, ¿no? Por último, tenemos el principio de iura novit curia, que es la frase traducida al español que significa el juez conoce el derecho. Este principio exime a las partes de especificar solemnidades básicas relacionadas a la consecución del proceso, otorgándole únicamente la potestad de añadir fundamentos de hecho y de derecho, de los cuales las partes crean a su favor. Es decir, las partes no deberán preocuparse respecto a la consecución del proceso, ya que el juez conoce lo correspondiente, y únicamente se deberán preocupar por establecer fundamentos de hecho y derecho que les crean convenientes, ¿no? Asimismo, vale la pena recalcar que los abogados, en virtud del principio de iura novit curia, pueden utilizar cualquier tipo de fuente del derecho, ya sea formal, como ley, costumbre, jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina, ¿no? Etcétera, teniendo lógicamente la plena seguridad de que el juez conoce sobre el tema. Existe esa presunción, lo cual implica, por supuesto, una constante actualización de conocimientos por parte de los servidores públicos, específicamente de los jueces, secretarios y ayudantes judiciales, ¿no? Esa sería la clase, la hemos dado un poco rápido por factor tiempo y por los problemas que se han suscitado. Ahora, los deberes, los cuales son, en primer lugar, enumerar 6 principios que consideran de vital importancia para el correcto manejo de la administración de justicia en el Ecuador, el cual es el primer deber. Se podrá recibir hasta el día lunes al mediodía, ¿no? Obviamente porque hay personas que recién ingresaron al grupo y se deberá dar un plazo pertinente para que puedan realizarlo. Y como segundo deber tenemos que es el garantismo penal, distintas definiciones por parte de jurisconsultos ecuatorianos y extranjeros, ¿no? Las directrices del deber son que el deber deberá enviarse por medio de la plataforma. En el caso de que exista cualquier tipo de problema, me podrán escribir a mi número personal para poder aceptarles por medio del correo notificación.slack@hotmail.com. Y existirá un tipo de letra Arial 12 interlineado 1.5, máximo 5 hojas, mínimo 3 hojas. Esas son las directrices del deber. Asimismo, agradecerles por la atención prestada y las disculpas pertinentes, ¿no? Esta clase quedará grabada y podrán visualizarla en la plataforma en modo en lo posterior. Agradezco mucho su atención. Tengan un buen fin de semana.